yo siempre digo que mi concepto de empresario no es un jugador, no es un voluntarista que tiene su idea y no importa cuáles sean las opiniones de los demás, la mantiene. Yo siempre digo, yo no soy talibán, yo puedo entrar en una reunión con una opinión y si alguien tiene argumentos que me mejoran, pues primero lo agradezco mucho porque ha mejorado mi opinión y segundo, puedo cambiarla. He visto gente feliz y normal que de repente tuvo un evento de liquidez que le cambia la vida y efectivamente se la cambia. A lo mejor la forma más adecuada de que te ocurra es de a poquitos y cuando te has ido preparando precisamente porque has ido valorando lo que cuesta ganar las cosas y lo que le ha costado a la gente que ha estado contigo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo por lo menos es lo que le deseo a mis hijos. Alberto, muchas gracias por animarte a participar en el podcast. No, gracias a vosotros por venir. Nos hace mucha ilusión cuando gente que está al frente de empresas conocidas, sobre todo para el público que escucha el podcast, se anima a participar. Poco a poco los podcasts se han popularizado y han hecho que sea más fácil. Antes a lo mejor causaba más reparo y ya vemos que CEOs, presidentes se van animando. Para nosotros es un honor tenerte hoy aquí y lo dicho, muchas gracias por acogernos en vuestra casa. A vosotros. Oye, ¿quién es? Iremos diseccionando al personaje, pero ¿quién es Alberto Rodríguez Fraile? Eso quizás se lo tienes que preguntar a mi familia, a mis socios, a mis proveedores, a la gente que trabaja con nosotros, ¿no? También. No lo sé, yo creo que soy un hijo de unos padres maravillosos que fallecieron hace tiempo, un hermano de unos hermanos con los que me llevo muy bien y una persona que tiene mucho que agradecer a su mujer y a sus hijos y a Dios por juntar todo eso y poco más. Nací en Cantabria, básicamente vivo en Madrid, que me acogieron fenomenal desde el bautizo, con lo cual estoy muy agradecido también y luego pues supongo que la vida me ha llevado a emprender y yo creo que cuando tú emprendes algo y lo vendes muy rápido eres un startupero y molas mucho y si estás 25 años eres un cabrito empresario, pero supongo que estoy en esa definición. Bueno, tú eres, ya lo has dicho, eres cántabro, presides AIG, que es el sitio en el que estamos hoy, sí. Pero ¿cuánto de accidental ha habido en el recorrido? ¿Cuánto de meditado? ¿Cómo empiezas? ¿Qué estudias? ¿Cómo son tus primeros pasos? A ver, yo estudié el colegio en España, pero luego estudié la universidad en Estados Unidos y sí, la verdad es que siempre tuve la llamada del emprender muy metida en el ADN, ¿vale? Creo que tiene que ver con mi familia, mi padre, mi hermano, en fin, gente que nos rodeaba, etc. A mí me encanta el deporte y yo siempre pensé que iba a desarrollar algo que tuviera que ver con el mundo del deporte. Pero la verdad es que me casé muy pronto, necesitaba desarrollar algo que me permitiera conjugar mis aficiones con sacar adelante una familia y en Estados Unidos descubrí que había entidades financieras que en vez de vender productos gestionaban clientes. O sea, más, si quieres, la forma más dramática de eso sería el family office, que se gestiona a sí mismo, pero había otras entidades que básicamente eran más parecido a lo que hoy en España son los asesores independientes, que no tenían como vocación necesariamente vender su producto, sino que gestionaban clientes. Y eso no existía en España. En España solo existían cuando antes de la ley de la reforma del mercado de valores, los agentes de bolsa, que solo hacían básicamente la compraventa de acciones de bolsa, además eran personas físicas, y existían los bancos que tú ibas a un banco y te vendían solo y exclusivamente sus depósitos. Si pedías que te hicieran una cartera de acciones, te iban a hacer de sus participadas, etcétera. De hecho, muchos no gestionaban ni fondos, y si fondos, por supuesto, solo los suyos, etcétera, etcétera. Entonces yo pensé que era una oportunidad. De hecho, tuve un amigo que era profesor, que tenía yo entonces, cuando empecé esto, pues tenía 22 años. Entonces creo que fue con 23 o algo así, que me llamó un día para que, por favor,
hiciera una charla de lo que quería hacer en la Escuela de Negocios. Mi sorpresa cuando llegué allí es que en vez de haber chavales más jóvenes que yo, había consejeros delegados y presidentes de bancos y no sé qué. Para mí entonces, no sé si acordáis de alguien que se llamaba Forges, que era un dibujante que hacía... Sí. Bueno, pues ¿te acuerdas los gordos del puro de Forges? Eso es lo que yo veía en primera fila. Exactamente eso. Y claro, yo con 22 o 23 veía eso y estaba un poquito sorprendido. Entonces yo intenté explicar mi visión, oye, que yo creía que había una oportunidad. Yo siempre he pensado que en general se impone aquello que tiene un nivel de calidad superior a lo anterior. Es decir, cuando había teléfonos fijos, de repente salen los móviles y a la gente no vuelve a fijo. Cuando estaba Fosforera en España, una empresa muy grande, de repente saca el encendedor Vic y la gente ya no vuelve a las cerillas, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre pensé que cuando los clientes tuvieran la posibilidad de ser gestionados como clientes en vez de simplemente que les vendieran producto, eso se iba a imponer, ¿vale? Y como pasa, siempre he pensado que hay pocas cosas que tienen más fuerza que una idea que le llega a su momento, y entonces en ese momento alguien era capaz de cristalizar esa idea y eso podía tener fuerza. Y fui allí y lo expliqué. Y oye, había gente que pero hacían físicamente así, se partían de risa, hacían que me acuerdo, uno contestó, con lo miedoso eso del dinero, le vas a intentar hacer la competencia a la Coca-Cola con ciripolen, que era una bebida de entonces que era como coñac con leche que sacó no sé quién y que teóricamente era afrodisíaca, pero entonces lo llegó a patrocinar el Rayo, o sea, llegó a tener una cierta conocimiento la gente en eso, pues como ahora alguna bebida energética o tal cual con eso. Bueno, lo cierto es que yo en ese momento pensé, joder, la has liado, has dejado un trabajo, porque yo llegué a trabajar un año en Merlin, si me iba bien, para montar esto, y vas a seguir los periódicos, vamos, va a ser un fracaso de los sonados. Pero por otro lado, en ese mismo momento también pensé, digo, mira, el hecho de que esta gente no se dé cuenta me da una oportunidad, porque si ellos se dan cuenta, son los que tienen los medios y las posibilidades de hacerlo y me hubieran sacado del mapa en 2 minutos. Pero como no lo veían ni creían en ello, estaban cómodamente situados en su inercia, pues bueno, pues vamos a intentarlo. El peor de los casos me reengancharé en algún sitio parecido, supongo que algún sitio me aceptarán. Y lo intentamos y de a poquitos, como todas estas cosas, porque como la mayor parte de las empresas, yo no he conocido casi ninguna grande que no empezara siendo pequeña, ¿sabes? Empezó siendo pequeña y de a poquitos fue yendo para adelante y aquí estamos. Esta auditorio y tal, ¿qué año es más o menos? Por ir ubicándolo. 89. 89. Y a ti, bueno, ahí fue un buen test. Si te frena o te desalienta la opinión de esta gente que supuestamente sabía de lo que hablaba, ya se dice mucho de tu gen, ¿no? A ver, bueno, sí, a ver, yo siempre digo que mi concepto de empresario no es un jugador, no es un voluntarista que tiene su idea y no importa cuáles sean las opiniones de los demás, la mantiene. Yo siempre digo, yo no soy talibán, yo puedo entrar en una reunión con una opinión y si alguien tiene argumentos que me mejoran, pues primero lo agradezco mucho porque ha mejorado mi opinión y segundo, puedo cambiarla, ¿vale? Lo que sí me hace pensar también es el sesgo de la opinión de ellos. O sea, no por el hecho de que alguien esté teóricamente consagrado va a acertar, sino nunca habría cambios. O sea, la gente que está, acordaros en tecnología qué cantidad de veces había una empresa grande con oportunidad de comprar una pequeña, no vio la oportunidad y luego la pequeña en poco tiempo se hizo más grande que la grande, etcétera, etcétera, porque simplemente están viendo un mundo distinto del que había hasta entonces, ¿no? Entonces yo me gestiono en ese equilibrio, o sea, sí pienso que un empresario es aquel que ve la oportunidad y el riesgo, o sea, valoro la opinión de esa gente, sin duda, pero si llego a la conclusión de que esa gente lo que pasa es que, entre comillas, como en la cueva de Platón, no está viendo una parte de la realidad, pues intento ir por ella, porque lo cierto y verdad es que es muy difícil mejorar lo que hay si no haces cosas distintas, porque muchas veces hay gente muy establecida haciendo lo que ya otros están haciendo y con una, ¿sabes? Y con una capacidad probada de poder hacer eso bien. Entonces, yo creo que siempre hay que intentar ver las alternativas posibles. O sea, yo siempre digo lo mismo, las alternativas posibles, pero hay que aterrizarlas. Claro, esto en el día a día, en vuestro mercado, hay mucha gente que le ha ido bien siendo contrarian. Bueno, se asume más riesgo, pero ese punto de tener una opinión firme... Mira,
A mí, algunos hijos míos me han pedido alguna vez, oye, padre, para cosas de ellos y colegios y universidades, que de alguna forma fuera a explicar un poquito mi visión sobre estas cosas. Que siempre estoy muy lejos de pensar que se lleguen a consejo, mi visión sobre estas cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que hay como dos corrientes que son un poquito exageradas. Hay gente que básicamente es, oye, mira, sé funcionario, te has asegurado cualquier tema, un salario, no sé cuánto, ya lo que pase, etcétera, ¿vale? A mí eso no me parece la forma de vivir más excelente. De hecho, no me gustaría una sociedad con muchos funcionarios. Me gusta una sociedad de hombres libres que, entre comillas, sean capaces de gestionar y diseñar su destino con su esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que es mejor para las personas y mejor para el país, ¿vale? Un país de funcionarios al 100% pues sería Corea del Norte o ya sabemos todos, o Albania, un estado un poquito inferior, la Albania de hace unos años, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo va eso, ¿vale? Por otro lado, también me parece un poquito peligroso, yo sé que como dirán los chavales, mola, decir, oye, persigue tus sueños, no importa lo que sea, tú da lo que te gusta, tal, pero bueno, o sea, las estadísticas son tozudas, el 90% de las empresas que se montan ha fracasado en 3 años. Entonces, hay que perseguir los sueños. Yo creo, como decía Chesterton, la aventura puede ser loca, pero el aventurero debe ser cuerdo. O sea, hay que perseguir los sueños, pero con cierta bagaje de preparación, de capacidad de mantenerse. O sea, hay que ir con la despensa adecuada, con los socios adecuados, con la idea testada. Es para mí perseguir los sueños de una forma trabajada, ¿vale? Y además, yo creo que, yo recuerdo una vez una conversación con un cliente, que éramos muy amigos, aparte del cliente, ¿no? Y entonces en un momento me dijo, oye, quiero que veas a mi hijo, porque no sé qué, por cuánto. Pero... Bueno, básicamente el hijo era, digamos, no un enamorado del trabajo, ¿vale? Y el hijo lo que quería y le decía que le gustaba es ser oceanógrafo, pero vivir en Madrid. Entonces yo, que soy limitado para esas cosas y no veo muy bien cómo la aplicación de ser oceanógrafo y vivir en Madrid, después de 15 minutos de intentar, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a desplazarte todo el rato? Porque no, yo desde Madrid, porque no, yo soy oceanógrafo en Madrid. Digo, ¿y no te vas a cansar de ver el culo a los patos Manzanares? Porque claro, no sé, es una forma un poquito grosera ya de decir, oye, despierta un poquito la realidad, me parece, si quieres ser oceanógrafo, ¿sabes? Si no, pero claro, ser oceanógrafo, y entonces me acuerdo que se sorprendió él, padre, digo, oye, el padre le dije, tú me llamaste para que, ¿sabes? De una forma, lo que llaman los iniciales wake up call, ¿no? Sí, no sé cómo fue una forma gráfica de explicarlo, pero se me ocurrió esa, ¿sabes? No seguro que hay mucho mejores, y las pienso, y además espero que, no sé si esto se puede salir, este tipo de lenguaje, este tipo de francés en vuestro podcast, pero fue lo que pasó. Bueno, difícil siempre es el equilibrio, ¿no? El punto justo, es no pasarse de frenada para ningún lado. Alberto, ¿cómo fue el primer día? En vuestro caso, sí, inicialmente se puede montar sin demasiado capital. No, en nuestro caso lo requiere. Sí, cuéntanos un poco. Cuando nosotros empezamos la compañía y queríamos aplicar para licencia de agencia de valores, eso requería un capital, con lo cual tuve que intentar engañar, entre comillas, a una serie de familias que eran fundamental de padres de amigos míos y cosas de esas, ¿no? Para invertir en este concepto y intentar beneficiarnos de este concepto, porque nuestro concepto es, oye, en vez de invertir con una entidad financiera, vamos a, como la Liga Fantástica de Marca, intentar tener los mejores jugadores de cada equipo, pues en nuestro caso los mejores productos de cada entidad, y los mejores no solo productos, sino también estructuras, porque unos te vendían SICAVs, pero otros te podían vender seguros de vida, otros te podían vender, y dependiendo de quién seas te puede interesar una cosa u otra. Y sí, necesitábamos eso. Íbamos muy largos de propósito, muy largos de ilusión, muy cortos de recursos y muy cortos, desde luego, de track record, eso sin duda. Pero bueno, fuimos capaces de convencer a algunos y luego, eso sí, trabajamos duro por intentar honrar esa confianza. Y sí recuerdo que básicamente el fin de semana anterior
a abrir las oficinas. Como éramos unos huérfanos de conocimiento en planificación, etcétera, etcétera, lo cierto es que los cristales de los despachos estaban en el portal porque no eran capaces de subirlos porque hacía falta no sé qué seguros, permisos, ya no recuerdo, lo que fuera, que no recuerdo muy bien cuál fue la situación. Lo cierto es que lo que hicimos fue comprar pues media docena de guantes de portero o quizá una docena o lo que sea, y eso sí, invitar a los del equipo de fútbol, oye, al burger, a todos los que a cenar y tal y cual, porque ahora te podías invitar entonces, a todos los que me ayuden a subir los cristales para ponerlos, y pusimos los cristales y pudimos abrir. Era lo que faltaba, poner los cristales, subir los cristales para tener mamparas. Una vez subidos, ya vino quien los puso, me parece que esto fue el viernes por la noche, después ya el sábado y el domingo pusieron, ¿sabes? Y ya pudimos el lunes empezar a trabajar adecuadamente. O sea, había ese tipo de circunstancias que teníamos que resolver. ¿Las barreras de entrada para montar un negocio así han aumentado? Si ahora hay una persona con 23 años que quiere hacer lo mismo, ¿qué escenario se va a encontrar? Yo creo que en este tipo de negocios probablemente sí, porque está mucho más regulado y entonces... pero en otros no. O sea, de hecho, me gusta el Venture Capital, invierto en algunos fondos de Venture Capital y ahora mismo, o sea, yo no recuerdo casi un momento donde sea más natural para unas personas de esa edad tener una idea y poder acceder al capital de una forma preestablecida. Entonces no lo había. Entonces era tener que buscar, ¿sabes? Sí, pues no había ni los fondos que estaban establecidos para hacer este tipo de inversiones, ni los ventures, ni los search fund, ni había ni siquiera algunas agencias estatales o paraestatales o de comunidades autónomas que invertían en estas situaciones. O sea, era todo mucho más artesanal. Hoy en día, si uno tiene una buena idea y es capaz de simular, entre comillas, una capacidad de ejecución, puede encontrar fondos, no digo con facilidad, pero sí con mucha más facilidad que hace 40 años. Los search fund, queremos hacer un episodio específico de search fund, me parece un tema apasionante, ¿eh? Es una cosa que he descubierto hace poco. Principios de los 90, sí. ¿Cómo vais evolucionando? ¿Empezáis en una era pre-internet? A mí me parece muy interesante cómo se hacía No es que fuera pre-internet, es que era pre-móviles. Sí, pues eso, que a mí me parece que hay un abismo. ¿Cómo se va configurando los primeros años de la empresa? Con chicos con poca experiencia, capital más limitado, sí. Y en un momento en el que buscar lo mejor buscar los mejores activos en cada segmento no está a golpe de Google. Entonces, esto me parece interesante. Yo creo que nosotros tuvimos diferentes suertes, ¿vale? La primera tiene que ver con la potencia de la idea. A mí la idea me sigue pareciendo, de hecho creo que lo está probando la evolución, es decir, pues cuando empezamos, el 100% de la banca privada en España fundamentalmente eran los grandes bancos españoles que además tenían una pata banca privada. Uno era Banif y otro era Privanza y otro, ¿vale? Eran 100% del mercado. Lo cierto y verdad es que hoy son el 75% del mercado. Y lo cierto y verdad es que hay más territorios de España donde la gente no puede elegir porque simplemente no tienen por capilaridad esa oferta. Es decir, por ejemplo, en Cantabria hay 100 y pico municipios y realmente con capacidad de tener una entidad de banca privada hay uno, que es Santander, ¿vale? Si uno vive en cualquier pueblecito de Cantabria, tiene 3.000 habitantes, a lo mejor tiene notario, registrador y tiene algunas personas que son potenciales clientes de banca privada, lo cierto es que en su pueblo lo único que hay es un par de sucursales de dos entidades muy grandes, muy respetables, pero retail, ¿vale? Y no tienen esa posibilidad. Entonces, partiendo la base de que vamos a poner que menos parte del territorio se puede elegir, aunque quizás una parte donde se concentre, imagínate, que no creo que llegue al 50% de la población, porque ahora Madrid, Barcelona, las grandes urbes en general. Bueno, si el mapa ya es el 75, quiere decir que donde la gente puede elegir, por lo menos el 50 ya están eligiendo otra opción.
Y te he hecho unas matemáticas muy gruesas, pero son indicativas. Y ha pasado relativamente poco tiempo, o sea, han pasado poco más de 30 años. Entonces, yo creo que esto va a evolucionar hacia donde está Estados Unidos o están otros países más avanzados financieramente, donde la gente tiene unos bancos para pedir prestado, unos bancos para tener la cuenta del cole, la cuenta del agua, de la luz, etcétera, y otros totalmente distintos, sin el conflicto de interés de a su vez estar operando con su propio balance, etcétera, etcétera, en muchos casos, para gestionar su dinero. Pero esta opinión ahora se puede ver más o menos, sí, lo que tú decías, ahora empieza a haber datos, sí, que la respaldan. Sí. ¿Tú en qué te inspiraste para hacer esto en España? ¿Conociste cuando estudiabas en Estados Unidos un modelo similar? Más que conocer, lo vi. ¿Vale? O sea, eso estaba pasando. Hay cosas que pasan en España que son atípicas, pero como son españolas, pues o sea, por ejemplo, o sea, tú entras en un bar en España y normalmente solo hay un tipo de cerveza. Tú te observas que vas por Europa y en cualquier bar te dan 6 tipos de cerveza, mínimo, ¿vale? Entonces, son cosas que dices, bueno, igual hay alguien que en un momento puede decir, oye, esto es algo que puede cambiar, y no creo normalmente que sea el mundo el que se adapte a España. O sea, hay cosas, si tú ves cosas que están pasando fuera y que dices, pues esto es posible que llegue a España, pasó con 1000 cosas, o sea, yo recuerdo que yo mis primeros hijos los tuve sin anestesia epidural, pero en Estados Unidos ya estaba, y luego ya vino anestesia, bueno, yo no estuve mujer, pues yo iba a tener yo, a lo mejor no era en plural. Bueno, pero eso pasaba con muchas cosas, pasó con el teléfono móvil, pasó con diferentes cosas, entonces, esta era una más, ¿no? Lo que pasa es que cada uno ve... ¿Y cómo ha evolucionado el negocio? Hablabas de alrededor de 30 años, sí. Bueno, el número de empleados, volumen, sí, que gestionáis, bueno, lo que puedas compartir por dar una foto, sí, del... ¿Por qué me dices que no, Laura? Sí, con... no sé. Es que Laura me marca siempre, que está preocupadísima con lo que gestionamos algo más de 15.000 millones, estamos en 11 ciudades en España y tenemos también una oficina en Luxemburgo, y tenemos licencia fundamentalmente de banco, de gestora en España, de gestora en Luxemburgo y de entidad de intermediaria de seguros. En fin, tenemos desde el punto de vista de licencias, yo diría casi todas las que se pueden tener, pues esto por un tema de desarrollo de negocio. Y eso es un poquito las dimensiones del ¿Y cuántos empleados sois ahora actualmente? Esto es una muy buena pregunta, porque nosotros tenemos una serie de empleados en nómina, tenemos contratos mercantiles con, a lo mejor, de algún lugar cercano a los 100, en cuanto a agentes o banqueros. Tenemos, evidentemente no serían desde el punto de vista laboral empleados, pero tenemos diferentes subcontratas que fundamentalmente llegan al 100% del tiempo, desde hace tiempo en AIG, ¿vale? Y sumado todo ello, de luego pasamos los 300 y yo creo que no llegamos a los 400. ¿No te parece inimaginable la evolución de empezar un día que no había ni cristales a acabar gestionando, decías, 15.000 millones, 300 empleados? Sí, si no llega a ser de la forma natural, de la misma forma natural que dice, bueno, yo empecé con mujer y cuando me di cuenta había un hijo, y luego había otro, y luego había... ¿Y te parece imaginable? Pues sí, pero si lo ves día a día, es como cuando lo ves crecer, ¿no? Si lo ves día a día, dices, bueno, pues es verdad que de repente ese desgraciado calza más que yo, ¿no? Pero pues cuando lo ves nacer, sí, ni te imaginas lo que puedes llegar a sentir por algo que cuando ves ahí el garbancito ese que se ve pero luego lo vas, mira, lo que te he contado al principio, para nosotros no ha sido un tema, la verdad, de oye, no, mira, es que no éramos nada, hemos comprado 3 cosas y hemos hecho, ¿sabes?, un puzzle de tal y de repente, no, ha sido día a día. Entonces todo lo que es día a día se asume con una naturalidad distinta, entiendo yo. ¿Y en vuestro caso? Y la verdad, yo soy poco y cada vez soy menos de esas cosas, soy mucho más de agradecer.
Lo que estoy es muy agradecido a toda esa gente que sobre todo cuando no podíamos ofrecer nada más que proyecto, ideas, se sumaron. Yo sé lo despacio que iba cuando iba básicamente solo, y sé lo que ha acelerado el hecho de contar con unos socios tan fenomenales, y entonces fundamentalmente agradecido. ¿Quienes os ayudaron financieramente al principio, los inversores, familias, sí. ¿Os han acompañado? Sí, ¿Hay gente que todavía se queda? Lo que pasa es que estos son ciclos vitales. Claro, eso eran gente que cuando yo empecé tenían ya aproximadamente 60 años, entonces la mayoría de ellos han fallecido, pero sí hemos tenido una muy buena relación con su familia y con sus... O sea, sí, la respuesta es sí. Pero bueno, os han acompañado gente con visión de largo plazo. Hoy al día de hoy somos 100 socios en IG. O sea, nosotros somos unos profundos creyentes de que la mejor forma de gestionar el talento es alinearlo, no jerarquizarlo. Entonces, como el talento es pegajoso con el equity, creemos que la gente pueda ser socio de aquello a lo que dedica una parte muy importante de su vida, que es su trabajo. Es muy adecuado. Y además, creo que muchas veces las empresas, la calidad es lo que sucede cuando nadie mira. Entonces, el que la gente se sienta socio, es dueño de eso, y que hace que no trabaje por horas, que intente poner entre comillas, un esfuerzo, un cariño especial. Y creo que la suma de todos esos pequeños factores ha ayudado, no puedo decir que haya definido, pero ha ayudado a que seamos de las 200 sociedades, agencias de valor, etcétera. La trayectoria banco creo que la hemos hecho, no sé si 2 o 3, pero, o sea, menos de los dedos de una mano, y en ese sentido, pues gracias a los socios aquí estamos. Cuando dices 100 socios, ¿son 100 empleados con este consorcio? No, son 100 personas que han comprado acciones. En el capital. Ah, mira, sí. Pues es atípico, ¿no? Sí, la verdad es que por un lado es atípico estadísticamente y muy natural para nosotros. Oye, ¿a qué dificultades de escala, cuellos de botella os habéis tenido que enfrentar? Que decías, bueno, esto ya no es negocio, esto es operaciones, esto es algo que para lo que me he tenido que entrenar sobre la marcha y que habéis tenido que superar. Aprendizajes que puedas compartir. Yo no te diría que a todos, porque uno siempre piensa que a todos, pero luego alguien le enseña que el tiempo es aquello que hace que no te pase todo a la vez, y el espacio que no te pase todo a ti, ¿no? Entonces vamos a pensar que no nos pasó todo, y sobre todo que no nos pasó todo a la vez, ¿no? Pero sí, muchas. Yo te diría que casi día a día, ¿no? O sea, al principio teníamos que sobrellevar todos los problemas relacionados con la credibilidad. O sea, cuando la gente solo se ponía corbata para ir al banco, como digo, le infundía respeto. Los bancos eran entidades pre-crisis, en algunos casos muy respetadas y muy respetadas, ¿sabes? Entonces, claro, que de repente surjan unos chalaos que digan que es que hay una opción mejor, que sabes que las consagradas, entre comillas, para ellos, etcétera, pues eso era un problema sin duda de credibilidad. Y la gente que a lo mejor entendía el concepto te probaba con una cantidad pequeña, y luego pasaban 2 años o 3 hasta que ya se animaba a ir, y por supuesto se animaba a hacerlo él, pero jamás a contárselo a su suegra, porque eso ya era como, ¿sabes? Eso. Entonces la escalabilidad era difícil al principio, y luego atraer talento. La gente es distinto. La gente en ese momento en España era muy de yo trabajo en esta institución, yo trabajo en esta institución, yo siempre tengo una idea que es que a mí siempre me ha convencido. O sea, yo es que he querido rediseñar mi propio destino, no he querido que ninguna organización lo hiciera por mí. Además, nunca he tenido muy clara esa ecuación de decir, oye, yo creo que si uno es poco productivo, está bien una gran organización porque alguien le cubrirá. Pero si uno intenta correr mucho y esforzar, una organización tiene el riesgo de que esté cubriendo a otros. Mientras que si uno de alguna forma monta lo suyo, para bien o para mal, muere con su performance, ¿no? Y bueno, pero esa idea no se traslada tan rápido. Sobre todo porque hay mucha gente, yo me he encontrado mucha gente que hubiera dado el salto, pero que tuvo el problema de su mujer o de su familia o de lo que sea, ¿vale? O
personas que no ha hecho porque no se podían permitir, porque a lo mejor ellas ingresan más que su marido y yo no puedo poner este ingreso en riesgo, ¿sabes? Pensando que nosotros... Y ahí perdíamos sin duda talento y lo que a mí siempre me ha llamado más la atención que el talento es porque yo siempre he intentado que en AIG trabajaran personas que tuvieran un equilibrio entre buena cabeza y buen corazón. Eso es difícil de decidir, pero o sea, yo creo que el talento, sin una serie de valores, una serie de... es muy peligroso, sobre todo en entidades que están muy cerca del dinero, porque se pueden ocurrir muchas ideas y no necesariamente tener todos los límites adecuados. Y sin embargo, de hecho, los grandes problemas financieros los han causado gente de indudable talento, ¿vale? Pero que no tenían el equilibrio de tener la honradez, la prudencia, esto, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese equilibrio siempre nos ha importado mucho a los socios. De hecho, tenemos los socios una cláusula que por mayoría podemos siempre recomprar a cualquiera que pensemos que está perdiendo el norte. Hostia, bueno. Cosa que se da, siempre se da. O sea, todos, aquí vamos a un equilibrio que tiene que ver con, sin duda, las conexiones nerviosas, las conexiones sanguíneas, las conexiones eléctricas, el litio, etcétera. Entonces, que se mantenga siempre bien todo el tiempo no es obvio. Y luego, es evidente que las formas de vida te acaban afectando. Hay gente que tiene formas de vida muy adecuadas que la acaban afectando muy adecuadamente, y gente que tiene formas de vida que se empiezan a convertir en inadecuadas y la acaban afectando negativamente. Y eso no sé si será políticamente correcto o no, pero en mi opinión es cierto. No, total. ¿Y cómo fue ese día que propusisteis la cláusula? ¿Perdón? ¿Cómo fue el día que propusisteis esa cláusula? Está fundamental desde inicio. Ahí sí alguien decía, no, pero las participaciones se valorarán muy altas. Ahí es sospechoso, ¿no? El que pone pegas. No es ninguna sospecha, porque nosotros nunca hemos tenido un problema, gracias a Dios, de eso. No tendríamos problema cuando pues pedimos una valoración independiente y ya está. Si no se trata de conseguir venta, de hecho, tenemos otra. O sea, si alguien en la compañía, por ejemplo, tiene una incapacidad permanente o un fallecimiento, le recompramos las acciones, si quiere, 10% por encima, por proteger a la familia. Igual que si alguien deja la compañía por haber hecho una fechoría, es valoración menos 30. O sea, pasa. ¿Vale? Es un sistema. Bueno, es un sistema que hemos acordado los socios como protección del colectivo. Claro. Oye, Alberto, antes hemos hablado de fondos de capital riesgo. Sí. Que participabas en Venture y demás. ¿Cómo, en vuestro sector, cómo se valora un negocio así? Si alguien sale a comprar una entidad como AIG, ¿cuál es el estándar? ¿Se valora a múltiplos de EBITDA? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú dices una entidad como AIG, básicamente es como si alguien sale de caza, pero no tiene mucho que ver cazar un jabalí con una perdiz, con una liebre, ¿vale? Entonces, incluso en entidades que tenemos más licencias, lo que hacemos es muy distinto, ¿vale? Entonces, hay entidades que son fundamentalmente, imagínate, vendedoras de fondos. Pues a lo mejor la forma de valorarlo, imagínate, es, oye, esto genera una recurrencia porque son lo que tú ganes vendiendo esos fondos o lo que sea, ¿vale? Pero claro, tienes otras entidades pero tienes otros riesgos. Esos clientes pueden dar un botón y transferir todos esos activos, porque no tienen ni peaje fiscal. Entonces, es un negocio que tiene... Tienes otros negocios donde las entidades ni siquiera tienen dinero los clientes. Los clientes están en bancos y lo que tienen es un contrato de asesoramiento sobre eso, que como lo hagan mal un año, se lo pueden cancelar y dársela a otra. O sea, ¿vale? Tienes otras entidades que la relación con el cliente es mucho más pegajosa, porque a lo mejor el cliente tiene estructuras contigo, pues ha montado SCRs o ha montado SICAFs, ahora ya menos los demás, pero ese tipo de situaciones. O son deportistas profesionales y les interesa mucho un Unit Link, porque es de lo poco que no tiene exit tax y si tienen que ir a trabajar, a jugar al fútbol o a lo que sea, o fuera de España, pues se evitan tener que pagar ese impuesto y las entidades no se lo explican.
otras entidades. Entonces, de repente, cuando alguien tiene ese tipo de seguro, ya es más difícil que lo cancele, desde luego, en un periodo de tiempo corto, y sobre todo si lo ha hecho pensando en esas circunstancias y todavía no ha llegado y está 3 años que eso sucede. En fin, entonces, dependiendo del tipo de negocio, tiene mucho más sentido valorarlo por los ingresos, o tiene más sentido valorarlo por los activos gestionados, o tiene más... Y luego también depende del comprador. Si te compra una persona, un negocio, una entidad, perdón, que lo que tiene es básicamente tu misma operativa, probablemente puede pensar, mira, yo me voy a quitar casi todos los gastos que no son directamente lo que llaman el front, es decir, la atención a clientes, y por tanto lo que yo te valoro fundamentalmente tus ingresos, tu gasto mensual, pues me lo voy a quitar, no me importa estar bien gestionado en gastos o no, o lo que sea, ¿vale? Si el que te valora es un private equity, te va a afinar mucho esa parte, y lo que va a pensar es, oye, la capacidad que tú tienes de consolidar otras cosas, ¿vale? Y te estoy hablando muy a grosso modo. Entonces, no hay una fórmula tan exacta para valorar un negocio de estas características, en mi opinión. Lo que hay también es, y de hecho lo puedes ver, porque muchos de los cotizados, que son bancos privados, y aunque ellos son más semejantes unos a otros, de repente tienen múltiplos distintos, sustancialmente distintos. A lo mejor uno está valorado al doble que otro por activos gestionados, y es porque están metiendo en consideración pues su capacidad de crecimiento, su capacidad de gestionar los gastos mejor, o su capacidad o el peligro que tiene en su mercado de ser básicamente absorbidos por otros, y no digo absorbidos en el sentido de comprarlos, sino absorbidos en el sentido de perder los clientes, ¿vale? Entonces, hay unas fórmulas más o menos establecidas, que unas tienen que ver con ingresos, otras tienen que ver por activos gestionados, pero no me parece que sea una forma tan fácil como otros negocios industriales, que en mi opinión son mucho más parecidos unos con los otros, y es más fácil de ponerle una fórmula o un numerito. Lo que sí que es un negocio excelente, en el sentido de que una vez cubrís vuestra estructura, gestionar mucho más capital no supone un incremento en personas. Es un negocio de masa crítica, sin duda, ¿vale? Eso quiere decir que es al revés, si quieres. Una vez que has cubierto tus costes, cada euro más de ingresos tiende a ir bastante a la línea de abajo, ¿vale? O sea, eso está muy bien. Este negocio tiene una serie de ventajas indudables. A diferencia de si yo vendo coches o vendo casas, normalmente mis clientes son los mismos del año pasado, voy a decir los mismos, más el crecimiento de mercado, con lo cual crece. Si encima soy capaz de crecer el número de clientes, mejor, ¿vale? Si no, ¿vale? También podía pasar al contrario. Gracias a nuestro caso hasta ahora hemos crecido históricamente siempre, y ya está, ¿vale? Bueno, pero eso en ese sentido es como. Y luego también, básicamente, no hay impagados, o hay muy pocos impagados, ¿vale? Incluso nosotros somos banco, pero como todos nuestros créditos son de garantía, desde que somos banco, la verdad, hasta ahora tenemos una morosidad cero, que es un número muy pequeñito. O sea, pero también, por supuesto, renunciamos a mucho negocio por ser tan conservadores en esa situación, y nunca sabes cuál es mejor. Quien argumentaría que si fuéramos verdaderamente buenos haciendo, haríamos mucho más negocio, aunque la morosidad fuera un poquito por encima de cero, y probablemente tengan razón, pero cada cual ha desarrollado las capacidades que ha podido, ¿no? Bueno, eso es, pero luego tenemos un problema muy serio. O sea, yo creo que la sobreregulación a la que estamos sometidos, y además es una regulación que, la verdad, yo creo que nadie discute que es una regulación que está pensada para los grandes bancos, y a partir de ahí les cae a todos los demás. Tenga mucho sentido o poco. O sea, nosotros somos banco, y aunque nosotros tengamos una morosidad cero, lo que se nos pide es exactamente igual que los bancos que tienen créditos por todos lados, que han tenido moneda, algunos de ellos que han quebrado y han sido rescatados. En fin, de hecho, nosotros que nunca vendimos una hipoteca, nunca hemos perdido al día de hoy, ¿vale? Tanto, ni siquiera un pleito con un cliente, no ha pasado, ¿vale? Cuando llega la crisis bancaria, resulta que tenemos el tema reputacional, simplemente por ser banco, aunque nosotros no hemos participado en nada de eso.
tenemos que, con los impuestos, como todos los demás, rescatar parte de esas entidades, que por cierto, están mal llamadas bancos porque los que hubo que rescatar fueron las cajas, ¿vale? No los bancos. Que no, ¿vale? Además de todo eso, encima nosotros tenemos entre comillas, que participar en un organismo, FOP, que lo que hace es proteger esto para que no... y nos drenan parte de nuestro... Y encima, de lo más costoso de todo, nos pone una regulación como si hubiéramos participado, ¿vale? Entonces, es injusto, es una pena, pero es como está. Porque hay que estar, ¿no? O sea, esto no es una cosa que os planteéis a veces. No es opcional participar en esto. No, me refiero... Es como pagar impuestos, no es ser opcional. banco, me refiero, para vosotros. No, para nosotros en este momento no... O sea, yo creo que hicimos un esfuerzo muy grande en 2014, de hecho, y muy contracorriente otra vez. Yo creo que cuando todo el mundo se hacía licencias bancarias, hubo también un par de chalaos que empezábamos con un banco, ¿vale? Y además nos ha funcionado, ¿eh? Haciendo las cosas de determinada forma nos ha funcionado y cada vez nos funciona mejor, etcétera. Pero la verdad es que con una sensación clara de estar jugando en un campo muy inclinado y con unas reglas de juego que no se aplican para nada a nosotros. Si tuvierais que hacerlo de una forma de tarta, más o menos, ¿qué representa las principales líneas de negocio en AIG y cuáles estáis empujando que están más incipientes? Mira, la gestión de clientes, lo que es la banca privada, por decirlo, sería sin duda la mayoritaria, ¿vale? Pero hace 5 años nosotros empezamos a darnos cuenta de que la mayor parte de nuestros clientes Family Office podían encontrar como el 80% de lo que necesitaban, o que de alguna forma para cubrir el portfolio inteligente, que ya sabes que es fácil de encontrar en Harvard o Yale o en alguno de estos, bueno, dice, podían ir a Allfunds y conseguir pues todos los Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, etcétera, etcétera, que querían. Vale. Pero que había un 20% de las inversiones que nadie, entre comillas, se ha recomendado y no había un Allfunds para poder ir a buscarlas, ¿no? Y esto tiene que ver con los fondos de Venture Capital, con los fondos de Private Equity, con cosas que no. Y tenían que ir uno a uno intentando. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si nosotros podemos tener suficiente know-how en esto para poder recomendarles de una forma adecuada este tipo de inversiones, y además vamos a ver si somos capaces de algunos equipos ficharlos para invertir en alguna idea de estas características, pero de una forma más controlada por nosotros, que es invertir en un tercero, que es directo. Entonces, invertimos en equipos. También lo que hicimos fue invertir en spin-offs de algunos de los mejores gestores, no necesariamente de cosas de alternativos, ¿vale? En algún caso de renta variable, en algún caso de renta fija, etc. Y empezamos, como te digo, hace algo más de 5 años, y ahora de repente nos encontramos que tenemos una gestora que gestiona 1.500 millones, que tiene fondos con track record de más de 3 años, fondos con track record bueno, en algunos casos con equipos muy bien considerados. El gestor de renta fija es el único que mantiene la máxima calificación, solo hay 2 en España, pues uno está con nosotros, Germán. En renta variable también hemos identificado un par de equipos que son muy especiales. En las inversiones alternativas, pues por ejemplo, pudimos traer un equipo de Repsol, que era el que de verdad estaba haciendo esas inversiones en transición energética, y lo pudimos atraer a la casa para hacer, evidentemente, un fondo de transición energética. Sí. En fin, hemos ido haciendo una serie de inversiones, de apuestas con equilibrio, como decíamos antes, y que ahora nos damos cuenta que tienen atractivo y que están cogiendo tracción. Y empezamos a ver interés de entidades fuera de España, que
eran, imagínate, AIGs de hace 10 años o cuando no teníamos este tema. Lo que pasa es que AIGs de hace 10 años mucho más grandes que el IG de ahora, porque lo que tienen es una redistribución grande, ¿no? Aparte, pero no tienen fábrica en ese sentido de ideas, por ponerlo así. Y nosotros hemos desarrollado esa gestora y ahora creemos que tiene el potencial de crecer bastante en distribución sin tener que ver con nuestro negocio de banca privada. También desarrollamos con la idea de servicio a los clientes pensando que los clientes no solo tienen bonos y acciones, sino que también tienen inmuebles y también quieren de repente un socio para su compañía o comprar la compañía enfrente o lo que sea, unos equipos que ayudan a transaccionar inmuebles o a comprar y vender lo que sería M&A, ¿no? Lo que a comprar y vender empresas para clientes nuestros, etcétera. Y eso también cada año va cogiendo más, pues no sé, como siempre, empezaron siendo 5 y yo creo que son como 25 ya, entre unas cosas y otras. Pues. Muchas veces ha pasado que gente que viene al podcast montando los proyectos con los recursos justos, sí. Eso le marca para siempre en aspectos como la visión a largo plazo, el legado, el impacto, pues gente que valora mucho más construir que el pelotazo. Sí. Y vemos que muchas veces está pues, muy ligado, ¿no? La forma en la que empiezas tus proyectos con cómo se proyecta eso luego en tu vida. En tu caso, ¿qué reflexiones puedes compartir sobre el largo plazo, el legado? ¿Es importante para ti? ¿No lo piensas demasiado? A ver, lo que me has dicho me ha llamado la atención porque yo les he explicado varias veces a mis hijos que en mi experiencia pocas cosas yo he comprobado que dañen más a una persona que una cantidad de dinero de golpe. O sea, yo he visto gente feliz y normal que de repente tuvo un evento de liquidez que le cambia la vida y efectivamente se la cambia. Pero se la cambia porque de repente ya los amigos cuando salen a cenar dicen, hombre, invita tú y tal. El primer día te hace gracia, al cuarto día dices, estos no son amigos, son gorrones. La mujer que tenías y que estabas contento con ella, de repente te vas a no sé qué fiestas o cócteles, no sé qué, y te das cuenta que hay otras de una apariencia más sofisticada, más lo que tú quieras, y acaban no sirviéndote a la mujer. Se acaba quebrando la relación con los hijos por motivos que los sitúan en un sitio entre la mujer y los amigos o entre medias y tal. Y al final, quizás, en algunas cosas de estas, no es solo por culpa del resto, es por culpa de que a veces se le dispara el ego a la persona, piensa que por haber tenido esa suerte es que es muy listo, y entonces ya está, como es muy listo, deberían aplicar unas reglas distintas que al resto, y él puede hacer lo que quiera. Y bueno, entonces yo creo que es en el fondo una suerte no recibir ese impacto de golpe y probablemente cuando no estés preparado. A lo mejor la forma más adecuada de que te ocurra es de a poquitos y cuando te has ido preparando precisamente porque has ido valorando lo que cuesta ganar las cosas y lo que le ha costado a la gente que ha estado contigo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo por lo menos es lo que le deseo a mis hijos. ¿Vale? Y entonces creo en eso. Y en cuanto al legado, es que no, o sea, siempre pues lo que quieran mi mujer y mis hijos y mis socios, es que yo no soy tan importante. Yo haré mientras Dios me dé salud, pues lo que pueda. Bueno, transmites paz. O sea, sí, hay veces que yo, si a un invitado me provoca esa sensación, lo digo en el podcast, pero no es muy común, pero de un tipo que se quita importancia, que... No es que se la quite, es que no la tiene. Y desde ahí estás en paz. O sea, yo procuro básicamente eso, honrar el esfuerzo de mis padres, honrar el esfuerzo de mi mujer y la confianza, porque yo siempre digo que quien fue empresaria fue ella, ¿no? Porque claro, que yo dejé mi trabajo y me ponga a montar esto y yo por lo menos estaba en el volante, pero ella ni eso, ¿no? Honrar el esfuerzo y el cariño de mis hijos, que creo que lo están intentando hacer lo mejor que pueden, honrar la confianza de mis socios, que ya está, si es que no, tampoco hay que, ¿sabes?
Qué bueno. Un par de preguntas más para ir terminando. Hemos hablado de varios instrumentos, de estructuras, cosas que pueden sonar complejas a gente de fuera. Luego, a nivel personal, tus finanzas, ¿las has gestionado como algunos gestores y nos dicen, pues mira, yo hago cosas muy complejas, pero indexarse a 30 años es algo que le puede venir bien a cualquiera? ¿Qué opinión tienes un poco más de tus finanzas personales? Bueno, a ver, yo creo que es evidente que, o sea, indexarse a 30 años, yo creo que ahí está la estadística también otra vez, ¿no? Ya sabes lo que genera la bolsa y le pueden ir a la mayor parte de la gente, sin duda. Por una razón muy obvia, o sea, en la regla 80-20, el 20% lo van a hacer mejor que eso, pero no el 20%. Y el 80% para hacerlo peor, hace eso, ¿sabes? Pero el 20% que lo van a hacer mejor, claro, yo siempre digo lo mismo, indexarse está fenomenal, salvo que seas la gente de ad valor, la gente de nada, que ellos lo hacen todavía mejor. Pero lo mismo, o sea, Warren Buffett lo hizo mejor, Dalio lo hizo mejor, o sea, depende quién seas, la respuesta, ¿sabes? Yo para muchos ámbitos de la vida, yo diría para casi todos, lo mejor que puedo hacer es indexarme. No tengo ningún conocimiento especial, recurrente, que me pueda hacer mejorar la circunstancia. Pero, por ejemplo, para mi familia no me indexaría, prefiero la mía. Claro. Bueno, dos más y sí, te dejamos ir. Una es, ¿cómo es un día? Un día de oficina me imagino será más rutinario, no lo sé, pero ¿cómo puede ser un fin de semana? Un día del que seas libre de tu tiempo. Eso nunca ha pasado. O por lo menos no lo recuerdo. Pero cuando uno tiene una familia numerosa, es empresario, en fin, es lo de libre, eso me ha parecido hasta gracioso. Pero lo que tienes que elegir es en qué lo empleas, ¿no? En eso. No, pero básicamente, o sea, no sé, si yo estoy en Cantabria un día de verano, pues me levantaré temprano, siempre me levanto muy temprano, pues siempre he pensado que el tiempo es uno de los recursos más inelásticos y siempre he tenido la tentación de hacer cosas y entonces me levantaré temprano y... ¿Sobre qué hora te despiertas? O sea, por curiosidad. Despertarme despierto como a las 6, pero ahí normalmente leo cualquier cosa, miro las cosas de trabajo, no sé cuántos. Hay días que me vuelvo a acostar o no, depende sobre todo de lo que diga mi mujer. Y entonces ya me acabé levantando pues como, no sé, alrededor de las 7:30, 8 o lo que sea. Tampoco es fácil porque nosotros, ya te digo que si estamos ahí un día en verano, tendremos niños en casa, pero niños nietos. Entonces hemos pasado de que se despierten los niños, se despierten los nietos, con lo cual ya me acostumbro. Y hay ruido y hay tal, tampoco es mucho más fácil. Siempre encuentro la excusa de decir, pero me voy a levantar porque ya no sé quién está, fenomenal. Y ya voy para allá. Y luego a partir de ahí, eso, pues desayuno con los que estén y ya empieza el lío. Ya pues unos les da, vamos a subir a la montaña, vamos a hacer no sé qué, mientras se preparan para la playa, no sé. Pues vamos un rato probablemente a la playa y entonces, yo a la playa voy siempre sin toalla, o sea, yo no me voy a sentar, o sea, lo que voy a hacer es dar un paseo con mi mujer, jugar un rato al fútbol y intentar pelearme con las olas y llegar a comer temprano. Eso sí, todo eso con cierta agilidad, ¿vale? A lo mejor. Y nada, después de comer, pues eso, pues lo normal, pues casi nunca puedo dormir una siesta. Si hay alguna nieta que me lo pide tal, pues encantado, pero no siempre pasa. Y lo que puede pasar es que a lo mejor veamos una peli o juguemos un rato al mus o lo que sea, o estemos de tertulia un poco. Y en cuanto ya son las 5, pues ya nos ponemos a hacer deporte, ya jugamos al golf o al pádel o a lo que sea. Y luego pues cenamos en casa, vamos a cenar. Eso es para mí cuando yo más disfruto y más descanso. Y eso sí es una casa muy abierta, donde nosotros, yo tengo 7 hijos y por tanto y hay 5 casados y tengo 10 nietos. Y entonces, bueno, es una casa que son alguna más de una juntas y entonces ahí y eso genera que vengan amigos y no sé, y eso es, por así decirlo, nuestro verano y nuestro fin de semana y la verdad. Es un poco adictivo, nos cuesta salir de eso, nos hemos acostumbrado, tanto los mayores como los pequeños, a eso y ya está, pero no hay más pavientos. Qué bueno, y ya la última, una pregunta que nos gusta hacerle a veces a los invitados. Una gran verdad en la que creas, con la que la mayoría está en desacuerdo.
No sabría decirte con que la mayoría esté en desacuerdo, pero yo soy un creyente en el propósito. Creo que es un lujo tener propósito y es muy importante que la gente tenga propósito, y además es la gasolina para ser la mejor versión de uno mismo. Y lo que quizás yo creo que hay mucha gente que hoy en día ve el esfuerzo como represión y yo lo veo como entrenamiento. O sea, yo creo que no se puede ser, o sea, yo creo que el admirado por todos, porque si no te tienes que ir a hacértelo mirar, como Rafa Nadal, si no hubiera entrenado lo que ha entrenado, es imposible que hubiera vivido las tardes de Roland Garros, que nos hubiera hecho vivir a todos las tardes de Roland Garros, que hubiera sido esto. Entonces, donde otros verían represión de tengo que entrenar 6 horas, no sé qué, él veía la mejora para poder llegar a elevar algo, si quieres, a la altura de arte, ¿no? Entonces, yo creo en eso. Y creo que creo que mucha gente hoy intenta, incluso visualiza su vida. A mí una cosa que me hace pensar siempre, visualiza su vida como, no, voy a hacer esto para matar el tiempo. Yo, no te equivoques. Si el tiempo es lo que te mata a ti, más vale lo aproveches bien. O sea, yo creo que eso es y eso creo que la gente con propósito notas que siempre tienen gasolina para hacer las cosas. Y la gente, y lo que pasa es que yo espero que sea gasolina, por ejemplo, uno que lo hacen entre comillas por pura ambición, por puro ego, por puro tal, y eso es un poquito desagradable. Pero los que lo tienen por buenas razones, precisamente querer lo mejor posible lo que a uno le han querido, querer lo mejor posible a las personas que uno está, y decide esforzarse, para mí es que es lo más honorable de las personas. De hecho, cuando ya está en los clásicos, ¿no? en la Ilíada, y cuando la gente entonces fallecía, decían se ha sido al cielo. Entonces, oye, y me acuerdo muy bien de la situación de alguien que había perdido un hijo, ¿no? Entonces, oye, pero mi hijo fue esforzado. No le preguntó si era listo, si había conseguido tal, fue esforzado, porque en el fondo, si eres inteligente o no, pues probablemente los creyentes creerán que viene de Dios, los no creyentes creerán que viene de lo que sea, de la materia, de la ganancia, sea, pero en el fondo te lo han dado. Lo que de verdad te califica y te cualifica es la intención y el esfuerzo. Pues que tengas buena intención y capacidad de esfuerzo es lo que en mi opinión puede hacer que seas más digno. Pues Alberto, ha sido un placer, te agradecemos mucho tu tiempo, he disfrutado mucho el podcast y creo que a la gente le servirá. Nos llevamos muchos aprendizajes. Yo no estoy nada seguro, pero bueno, tú mismo. Seguro que sí. Gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, un abrazo.